Séptimo Laberinto. Buenas noches, amigos y amigas de lavisiónradio.net. Esta noche tendremos un invitado muy importante a hablarnos de un tema muy importante también. Es el decano de Ciencias Sociales de la prestigiosa Universidad de los Andes en Colombia, Mauricio Nieto Olarte, profesor, doctor en Historia de las Ciencias por la Universidad de Londres, profesor por muchos años de distintas materias en esa universidad y en otras muchas, y autor de muchísimos libros, pero hoy nos convoca el que es su último libro que publicó el Fondo de Cultura Económica en conjunto con la Universidad de los Andes, que es una historia de la verdad en Occidente, que al mismo tiempo es el tema del programa de hoy. Yo les confieso que yo que he visitado Bogotá con mucha frecuencia y reviso siempre las librerías bogotanas, cuando vi este título me alumbró. Yo vi una historia de la verdad en Occidente, y cuando vi el subtítulo Ciencia, Arte, Religión y Política en la conformación de la cosmología moderna, ni me interesó hojearlo. Lo compré de una y después he quedado gratamente sorprendido. El profesor Mauricio indica que es cierto, viene a llenar un vacío en el idioma español en este tema del descubrimiento de la verdad y de la historia de la ciencia a nivel mundial. A mí me queda la impresión de que este libro va a tener una segunda parte, no sé por qué. Sí, realmente he leído poco del libro, pero profesor, le advierto que me ha gustado. Bueno, le damos la bienvenida, profesor, en el día de hoy al Séptimo Laberinto. Bueno, pues muy buenas noches, muy agradecido con ustedes por la invitación. Un gusto para mí poder conversar con la audiencia sobre un tema en el que trabajé mucho tiempo, más de 10 años me tomó escribir el libro. Lo quiero mucho por muchas razones que luego podemos, si quieren, conversar, pero por favor. Un cariñoso saludo a ustedes y agradecerles la invitación. No, a usted por aceptarla, la teníamos pendiente. Y bueno, comenzaría casi que con la primera pregunta más difícil, ¿no? Que viene siendo la verdad, ¿no? Porque es una verdad que se relaciona mucho con el surgimiento de la ciencia, ¿no? Y con el uso del método científico para aproximarse a ese concepto que siempre ha estado disperso desde el análisis filosófico. Pero ¿de qué verdad estamos hablando en esta historia de la verdad en Occidente? ¿De qué verdad específica estamos hablando? Bien, pues claro, empezaste con preguntas duras, difíciles, pero no, realmente tal vez la manera de abordarlo es con las primeras líneas del libro. Dice que el libro tiene una tesis muy sencilla, y es que la verdad tiene historia. De manera que no es posible que hablemos de una única manera de entender la verdad. Un poco el libro lo que está mostrando es que la misma idea de verdad no es la misma para los griegos, no es la misma para la teología cristiana, no es la misma para la magia en el Renacimiento, no es la misma para Isaac Newton o la Ilustración. Entonces, un punto central es que la verdad cambia. Y la verdad tiene una historia que corresponde a unos tiempos y a unos lugares. Por decirlo así, es un tema que tiene que ver con nuestra cultura y con nuestros intereses. Entonces, por eso es posible hacer una historia de la verdad, porque si la verdad es una única, eterna, inmutable, como suele entenderse la verdad en el términos, no sé, nuestros, occidentales, cristianos, platónicos, pues no tendría historia. Pero el libro está tratando de dar cuenta de cómo cambia y cómo cada momento, cada cultura tiene diferentes formas de entenderla. Entonces, no podría darles una definición única de verdad, porque justamente el libro cuenta cómo esas nociones van cambiando. Claro. Sí, efectivamente, la historia y es demasiado dinámica, le diría yo, como para centrarse en algo. Y yo le comentaba hace unos días a Eduardo que vi una serie de televisión
que está basada en la dinastía de Joseon en Corea en los años 300. Y ellos tenían en esa dinastía tenían una institución que eran los historiadores, que ellos reportaban básicamente lo que sucedía dentro y fuera del palacio con la monarquía. Efectivamente, y hay una cosa que a mí me impactó, que fue de uno de esos historiadores, el más serio de todos ellos, el más estudioso, que le dijo a un aprendiz de historiadora: la historia es la verdad. Si trasciendes eso, ya eres un novelista y no sirves para este trabajo. Le dejo a usted ese comentario, profesor. No, yo creo que la historia también tiene mucho de creatividad. La historia también es una forma de interpretar, no solamente... de hecho, estamos cambiando el pasado, ¿no? Depende cómo lo miramos. Los historiadores estamos renovando el pasado y en ese sentido nos estamos dando la oportunidad de repensarnos el presente y el futuro. Entonces yo creo que hay una relación más bien cercana entre la literatura y la historia. No quisiera ser tan tajante de separarlas como dos oficios que son irreconciliables. De hecho, el libro tiene un acápite muy largo sobre arte y verdad. Y lo que trato de mostrar allí es la estrechísima relación entre la historia del arte y la estética en Occidente con la historia de la ciencia, con la historia de la verdad. Entonces, no sé, claro que uno puede establecer diferencia entre lo que es una novela de ficción y un trabajo de historia, pero creo que la historia también tiene un componente alto de creatividad, de interpretación, de imaginación, y por eso es que es entretenida también, ¿no? Ahora, profesor, yo me pregunto, habiendo leído su libro, ¿qué hubiera sucedido? O sea, ¿era inevitable de que en el estadio de evolución del ser humano la ciencia hubiera surgido como método para explorar la verdad? Inevitable. No, esas son preguntas muy difíciles para un historiador cuando le dicen qué hubiera pasado si tal cosa. El what if, ¿no? Ahí ya entramos como en una dimensión de verdad de otro, con una bola de cristal para ver qué hubiera pasado. Digamos que ahí nos cuesta mucho, pero realmente yo creo que lo que también trata de contar allí es que es una historia, para ponerlo en términos muy contingente. La historia de la verdad ha cambiado por razones muy humanas. Es un producto humano que tiene una estrecha relación con la política, que tiene una estrecha relación con la religión, con el arte, con intereses de personas en cierta... Entonces, tiene historia, es decir, se puede explicar por qué, cuándo ocurrió. Esta idea de que, no sé, que necesariamente tendríamos que haber llegado a Isaac Newton, por ejemplo, es una historia un poquito... no sé, centrada en los logros del presente y pensando que el pasado fue siempre un camino hacia lo que somos hoy. Pero parte de lo que uno encuentra como historiador es que la historia tiene como ramificaciones y da giros y hace cambios. Entonces es una pregunta, digamos, esotérica, no es una pregunta que pueda responder uno como científico social, pero podríamos tener otra forma de conocimiento legítima, aceptada por muchísimos hoy, distinta a la que tenemos hoy. Posiblemente uno podría pensar eso porque existen otras formas de conocimiento. Entonces no podemos ser tan deterministas de que la única y necesaria forma de pensar es la que hoy consideramos como verdadera, ¿no? Sí, el problema es que... Eduardo. Sí, disculpa, Luis, el problema es que siempre nosotros ligamos, inclusive desde los primeros filósofos griegos, el concepto de conocimiento al concepto de verdad, ¿no? Al final el conocimiento termina siendo realmente lo que es una verdad. Entonces cuesta mucho uno imaginarse otro camino, pero estoy totalmente de acuerdo. Sería esotérico pensar si hubiera habido otros caminos distintos, si no hubiera habido un Newton, un Einstein, un método científico, etcétera. Justamente
el libro es importante que tiene en el título La verdad en Occidente. Eso vamos a hablar. Este libro no es sobre la historia de la verdad en otras culturas. Si quieres, es un libro centrado en Europa y en la cultura occidental, deliberadamente. Me encantaría, posiblemente, si tuviera mucho tiempo más en la vida, escribir una historia de la verdad y no poner Occidente en el título y explorar otras formas de conocimiento en otras culturas. Pero es la historia del éxito de Occidente proclamando tener la verdad. Es la historia del eurocentrismo, de un grupo, de un pueblo que se proclama el centro de la historia global. Entonces es una historia política también, ¿no? Es una historia de poder. Pero es importante eso, porque otros dirán, no, pero ¿por qué no trataste en el libro Historia de la Verdad el budismo o el Islam? El Islam lo trato con un poquito de ligereza, pero allí está porque tiene una relación muy estrecha con nosotros, con Occidente, pero otras muchas culturas, las culturas precolombinas americanas, las culturas... entonces es un libro sobre esa historia y nosotros somos occidentales, somos herederos de... Entonces una historia de ese conocimiento nuestro que consideramos el conocimiento legítimo. Profesor, ¿se puede hablar de la existencia de una verdad universal? En primer lugar, y en segundo lugar, ¿cómo se hace para evitar que un ser humano común y corriente, normal, pueda tener su propia opinión sobre un hecho? Y él trate de evitar contarlo de alguna manera, pero con su propia opinión. Sí, pues el argumento largo de estas casi 600 páginas es tratar de mostrar que no hay una única verdad, que la verdad cambia, que la verdad es un producto humano, que se produce en grupos sociales y en lugares determinados, y que hay razones históricas, sociales, políticas, que nos permiten explicar por qué se construye cierta forma de verdad. Entonces, digamos que para responderte, la idea de una verdad única y universal, eterna, es una idea que está muy arraigada en Occidente de cierta manera, porque es una idea de, por ejemplo, los cristianos, pensamos eso, los grandes monoteísmos, como el Islam y el judaísmo, siempre están viendo las cosas en términos de una única verdad, porque hay un único Dios, una única palabra de Dios, un único libro. Eso es una herencia platónica. Es la idea de una verdad platónica, una verdad que nunca cambia. Pero esa es una tendencia que incluso impregna la ciencia moderna, pero esa noción de verdad también es histórica, también es parte de mi historia, y posiblemente hoy no muchos estemos compartiendo esa idea de una verdad eterna e inmutable, sino una verdad que está cambiando, sí, y que es mucho más humana, ¿no? No es una verdad divina, es una verdad producida por seres humanos en lugares y en momentos específicos, y que está cambiando, y si no cambiara, pues esto perdería gracia. La historia de la ciencia sigue adelante, porque lo que hoy consideramos que es verdad en muy poco tiempo, en 50 años, va a ser una mera creencia. Entonces, eso es lo fascinante también de esta historia. Sí. Una pregunta, profesor. ¿Por qué el eurocentrismo en el manejo de la verdad? Porque, por supuesto, históricamente hay muchos eventos donde un desarrollo, inclusive una preservación del conocimiento en el Oriente, y después hubo algunos procesos históricos de migración de ese conocimiento a Europa y preservación de ese conocimiento. Pero ¿por qué tuvo lugar ese eurocentrismo en el manejo de esa verdad? Inclusive algo mucho más atrevido, porque la verdad que se trató de imponer fue la verdad de Occidente y no de otros lares. Sí, pues ciertamente la intención del libro era procurar ayudar a entender eso, ¿no? Cómo fue posible que Europa, Occidente, proclamara ser el centro del mundo. Entonces, insisto, esta historia de la ciencia, si quieren, o de la filosofía,
está estrechamente atada con una historia económica, con una historia política. La historia de la verdad, como nosotros la entendemos, es inseparable de grandes centros económicos, es decir, es muy difícil hablar de una verdad que tenga éxito en la periferia del mundo, ¿no? Los lugares por los que trasciende esta historia son Atenas, Roma, Bagdad, luego ya más adelante pues ciudades italianas o Londres o París, pero todos son centros políticos imperiales muy poderosos. Entonces hay una estrecha relación entre una ciencia que proclama o un conocimiento que proclama universalidad y la expansión y el control y el dominio. A ver si lo puedo explicar mejor. El conocimiento es necesariamente comunicación. Yo no produzco verdad yo solo aislado en mi mundo, sino que algo es verdad cuando otros me creen. Entonces lo que hay que entender son esos procesos de consenso, de aprobación o si quieren de imposición, porque la verdad en Occidente también tiene una historia violenta. El triunfo de Occidente es bellísimo, soy admirador de toda esta historia de la verdad en Occidente, pero tuvo un costo porque silenció otras formas de pensar. Un capítulo muy importante para mí, que son mis temas de trabajo más, este es un libro más de docencia, mis libros de investigación sobre la conquista europea de América. Entonces allí hay un proceso en el cual el cristiano y el hombre occidental, en este caso español o portugués, impusieron violentamente una forma de pensar religiosa y científica y eliminaron o silenciaron otras formas de entender la naturaleza, la medicina, el cosmos en general, ¿cierto? Entonces, en parte la idea era dar cuenta de esa historia de la expansión y si quieren dominio, imposición y qué papel juega la ciencia en esa historia del eurocentrismo. Que de hecho pues es uno de los grandes desafíos de la historia contemporánea, es revisar esa historia tan centrada en Europa, ¿no? Es una historia que se está modificando y ya somos capaces de romper un poco con ese eurocentrismo, pero sigue siendo un fenómeno histórico que merece ser explicado. ¿Por qué triunfa Occidente de la manera que triunfa, cierto? Claro. Profesor, cuando estaba leyendo la parte introductoria de su libro y algunas partes que se me vino a la cabeza lo siguiente: ¿qué pasa con la posverdad en todo esto? Sí, algunos han proclamado que vivimos en la era de la posverdad, ¿no? Que el diccionario de Oxford en el 2016 dijo que la palabra del año era post-truth y está toda esta idea de que perdimos el rumbo y que ya no hay verdad en política. Todo el tema del fake news, de las redes permiten circular noticias falsas o conocimientos falsos, pero incluso en la ciencia misma, como la sensación de que ya no podemos confiar en ningún tipo de conocimiento, y eso es un producto que puede ser intelectualmente como la era del posmodernismo, ¿no? Un ataque a las nociones ilustradas de verdad. Entonces parecería como si viviéramos una época particular de desconfianza, de desazón con la idea de verdad. Pero otra cosa que trato de decir en el libro es que esa disputa siempre ha estado. En el mundo griego, pues la contienda porque era verdad fue intensa y había diferentes formas de discutir sobre el tema. Lo que pasa es que la historiografía eurocéntrica como que rescata y dice que limpia un poco la historia y parece que haya una historia muy lineal, muy fácil de reconstruir hacia la verdad que hoy consideramos nosotros que es la legítima. Pero la historia del mundo es una historia de la contienda entre formas diversas de ver el mundo. Entonces siempre hemos estado en una era como de posverdad, no creo que haya habido, y eso digamos que puede ser angustioso, pero es también fascinante, porque si no existiera la diversidad de formas de pensar, pues no tendría mucho sentido todo este mundo de la filosofía o de la ciencia misma, ¿no? Yo a veces me pregunto, porque uno revisa la historia y leyendo su libro
pareciera que en el pasado la verdad era más inamovible, ¿no? Y por lo menos uno ve lo que fueron los años en que la física de Newton estuvo vigente, fueron muchísimos años, ¿no? Y fue de alguna manera desplazada por los agregados de Einstein, pero después aparece la física cuántica a revolucionar también inclusive la misma física de Einstein. Me da la sensación como que la verdad hoy en día, o lo que entendemos de la verdad, es como un punto que se mueve mucho más rápido y es más difícil de aprender, o es lo contrario, tenemos más elementos para aprenderla. Sí, pues naturalmente los medios de comunicación y la velocidad a la que circula el conocimiento hoy es muy distinta en el pasado, ¿no? Un fenómeno muy importante en esta historia es la imprenta, que es un fenómeno de una revolución en los medios de comunicación que generó otra forma de pensar, otra forma de conocer, y lo que está pasando hoy con los medios digitales también hace que las nociones tradicionales de cómo circula el conocimiento sean otras, y por lo tanto la velocidad parece cambiar, y la cantidad de información, ¿no? Pienso yo en la cantidad de información que tienen mis hijos, en adolescentes, en las redes, ¿no? Es algo que es inimaginable para mí cuando yo era niño. Tenía unas fuentes de información mucho más restringidas. Pero también hay una noción que se pierde a veces en la historia, y es que siempre hubo un debate tremendo. Lo que pasa es que la historia parece como, por así decirlo, reconstruye la historia de los vencedores. Pero el mismo mundo cristiano, que me dice, bueno, la verdad se impuso en el mundo cristiano y era una única, no estaba exenta de un montón de tensiones y debates y luchas y interpretaciones. Entonces, pues es una buena pregunta. Sí creo que hay un cambio grandísimo en términos de la velocidad a la que circula la información, pero no creo que en el pasado existiera una calma y un acuerdo libre de tensiones y disputas sobre quién tiene la verdad. Es decir, que no hay posibilidad de que uno pueda decir, yo me abrogo el derecho a tener la verdad y a decirla. Eso es lo que usted nos está diciendo. Pues lo interesante justo de hacer historia de la verdad es eso. Es quiénes, cuándo y cómo pueden decir eso, ¿no? ¿Cómo fue posible que una idea tan absurda para el sentido común como que la Tierra se mueve y es un planeta que gira alrededor del Sol, ¿no? Es una idea que para el sentido común no es tan fácil de aceptar, y que fue falsa por siglos y siglos, ¿sí? ¿Cómo fue posible que eso cambiara? ¿Cómo fue posible que de repente Nicolás Copérnico escribe un libro en que propone eso, tomando ideas de los árabes, etcétera? Y obviamente el mundo no se vuelve copernicano el día que Copérnico publica el libro, ¿no? Estamos 100 años más adelante, grandes defensores, pasando por Galileo, por Kepler, por Newton, etcétera. Y el mundo empezó a creer que la Tierra se mueve. Pero yo le pregunto a mis estudiantes en clase, y son estudiantes muy listos, estudiantes de física, de ciencias duras, de filosofía, etcétera, demuéstrenme que la Tierra se mueve. No es tan sencillo, ¿no? Entonces, lo interesante, si me hago entender, es de esta historia, ser historiador de la ciencia, es poder dar cuenta de cuándo y cómo alguien dice, yo tengo la verdad, ¿no? ¿Cómo es eso posible? ¿Qué es lo que hace que le creamos al médico, al ingeniero, etcétera? Eso es interesante. Pues eso no es tan sencillo, no es tan... no, porque tiene la verdad, pues es una práctica colectiva compleja la que hace que alguien pueda decir, yo tengo la verdad. Y ha habido muchas maneras de hacerlo. Una cosa era lo que hacían los teólogos, otra cosa lo que hacían los magos del Renacimiento, otra cosa lo que hacen hoy los economistas, o lo que hacen hoy los expertos en la pandemia. ¿Sí?
hacen parte de reglas de juegos sociales muy complejos. Eso no quiere decir que no exista el conocimiento y que todo sea relativo y que abandonemos el propósito de buscar la verdad, sino que es un complejo juego humano que se puede explicar. Como sociólogos, como antropólogos, como historiadores podemos tratar de explicarlo. No sé si me hago entender. Completamente. El profesor hacía una reflexión sobre el tema de casi de las verdades aceptadas, ¿no? Yo siempre me he preguntado sobre esa dinámica de uno aceptar la verdad sin comprobarla, ¿no? Uno se lee un libro y dice, bueno, esto puede ser cierto porque ya otros lo han estudiado, lo han comprobado, pero esa comprobación directa es prácticamente imposible. Y no solamente con si la Tierra es redonda o no, sino con muchísimos elementos de las ciencias duras, ¿no? Para un mortal comprobar la teoría de la relatividad es complicadísimo, ¿no? Tendría que tener unos conocimientos sólidos de física teórica para entenderlo. Y un oyente me dice, en estos días logré ver por YouTube un video de personas que se han alineado con la teoría de que la Tierra es plana y niegan la redondez del planeta, y para ellos esa es su verdad. ¿Cómo entra en juego esa dinámica ya no como colectividad, como raza humana, sino como individuo, en el cual uno se enfrenta a la verdad, pero siempre acepta casi que los hechos científicos como dogmas de alguna manera, ¿no? Hay una aceptación de la ciencia como dogma. ¿Cómo funciona esa dinámica desde su punto de vista como historiador y como analista de él? Sí, la noción de nosotros tenemos fe, digamos, creemos en una cantidad de cosas que no podemos corroborar. Tenemos que tener confianza, y tenemos confianza en ciertos grupos sociales o en ciertas voces o en ciertas formas. Confiamos en los médicos con buenas razones, ¿cierto? Pero sí es muy importante para el mundo moderno inculcar o ser capaces de ser críticos, inclusive con la ciencia misma. Nada más peligroso que la gente no sea capaz de tener un punto de vista propio, un criterio bien fundado. Entonces es un poco la labor de la educación, en donde la gente no trague entero, por decirlo así. Y hoy más que nunca esto parece un riesgo tremendo, ¿no? Porque con mis hijos me pasa todo el tiempo. Me dicen algo extraño, ¿no? Como existe tal cosa, y mi hijo, pero ¿cómo sabes? Es que está en internet, ¿no? Entonces, pues, mira, papá, es que está aquí en Google. Entonces tienes que tener cuidado y pregúntate con cuidado qué es lo que estás leyendo, qué es lo que estás escuchando, de dónde viene. Entonces la invitación a una sociedad requiere de que la gente sea capaz de cuestionar lo que otros dicen, inclusive, insisto, en temas de la ciencia misma. Pero que eso demanda trabajo, ¿no? No podemos todo el tiempo ser escépticos, sobre todo. Y cada vez que me enfermo, entonces, no, doctor, no le creo porque soy escéptico. No, pues tenemos que tener confianza, pero en lo que nos corresponde poder tener espacios de reflexión. El periodismo juega un papel allí muy importante. Claro. Ustedes, en la difusión de los avances científicos, en la manera como se aborda el tema de la pandemia, de cómo se aborda informar al público de la mejor manera posible, es necesario. Ahora, la ciencia requiere imaginación también, ¿no? Para que avance. Ahora, dices, yo como individuo, lo que pasa es que el problema del conocimiento nunca es un problema de alguien aislado de la sociedad, ¿no? Haces parte de un lenguaje, de unos códigos, de unas formas de pensar. Entonces nunca estás solo, pensando de manera sola. Cargas con un lenguaje que tiene una tradición y cargas con formas colectivas, digamos, de ver y de pensar. Entonces, la idea de un individuo completamente aislado, pues es como una ilusión también en términos históricos o sociológicos, ¿no? Sí, profesor, quizás se pudiera decir que eso es esas cosas que vemos hoy día a través de Google, a través de redes, a través de lo que sea, eso le da dinamismo a la verdad.
Y le estoy haciendo ese comentario básicamente porque con el tema de la pandemia surgieron una cantidad de mitos incluso y de medias verdades y de teorías conspirativas al punto de que se ha calculado de que en Estados Unidos un cuarto de la población con toda seguridad no se va a vacunar. Porque es que además, entre otras cosas, entre las cosas que se dieron a la tarea de divulgar, fue una verdad realmente impactante, que es que entre el señor Soros y el señor Gates propulsaron la creación de las vacunas porque esas vacunas contenían un microchip, un nanochip, que al llegar al cerebro eso iba a hacer que el señor Gates manejara el cerebro y la conducta del individuo. Sí. Eso es dinamismo, eso es mentira, eso es qué, ¿cómo lo podemos catalogar? Porque está cambiando la opinión de la población, está manejando un cuarto de la población norteamericana. Sí, creo que la población no solo norteamericana, sino mundial, tiene el derecho de informarse de la mejor manera y tiene derecho a tener su opinión, pero pues entonces podría con argumentos sólidos mostrar a veces también lo absurdo de algunas de estas ideas, ¿no? Yo, sin ser experto, supongo que si cada vacuna tuviera un chip, sería un poco más costoso de lo que está haciendo ahora, ¿no? Claro. De producir 30 millones de chips. Entonces, solo por eso, y bueno, y preguntarse, entonces pregúntale al ingeniero de sistemas si es posible inyectar un chip de ese tamaño. Entonces te van a contestar, ¿no? En el momento no es posible por tales y tales razones. Pero entonces sí es como la ligereza a veces con que circula información. Entonces te das cuenta, yo estoy diciendo que la verdad tiene historia y que cambia, pero también soy defensor de la necesidad de buscar un conocimiento pertinente, legítimo, sólido, que le convenga a la humanidad. No es que cualquier cosa vale. Entonces ese sería como el fin de la posibilidad de establecer un acuerdo, de llegar a un conocimiento que nos sea útil a todos. Entonces sí es un proceso democrático, pero no es un proceso en el cual se haga por votación simplemente, ¿no? ¿El SIDA lo causa un virus o no? Voten. No, pues resulta que hay que tener en cuenta un montón de factores que el mundo de la ciencia es el que con mayor capacidad lo está haciendo. Pero no todos podemos ser científicos expertos y tenemos que confiar. Eso no nos exime de preguntarnos. Y cuando vamos a donde el médico nos dice, no, lo que pasa es que usted, cuando nació mi hijo, me llegó una doctora y nos dijo, tienen que sacarle células del cordón umbilical para guardarlas en la nevera porque esto va a protegerlos de todas estas enfermedades. Entonces, como padre, uno reacciona y dice, lo mejor para mi hijo, ¿no? ¿Cuánto vale eso? No, vale tantos millones de pesos colombianos. Entonces digo, bueno, me va a tocar vender el carro, el coche, ¿no? Entonces ya empiezo a preguntar con más cuidado, ¿de verdad qué es esto? Entonces yo voy y pregunto a un colega médico y empiezo a entender un poquito mejor y tomo una decisión con mayor información. O sea que la velocidad del internet también desinforma. Es tanta información superficial que no hay espacio para pensar. Y es muy peligroso porque se puede manipular a la gente. Y pues de hecho es lo que ocurre con la política, pues eso lo vemos todos los días, ¿no? Pero en la ciencia misma, por eso es tan importante que existiera periodismo científico, que es lo que ustedes, creo, están haciendo. Sobre fútbol hablan personas que no juegan fútbol, ¿no? Y está bien y ganan mucho dinero y son comentaristas. Sobre arte habla gente que no es artista. Sobre política hablan las cosas, pero sobre ciencia parece que nadie puede hablar sino el científico. Y ahí nos pone como en un problema, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede haber un periodismo informado en que se expongan con claridad y con cuidado los pros y los contras de una teoría científica? Y eso es una función muy importante de los medios, pero fíjense que generalmente no es un tema de que se ocupe el periodismo, ¿no? En la prensa uno no lee grandes
desarrollos periodísticos sobre temas de genética. Bueno, sí, hay temas, ¿no? Del medio ambiente, hay temas que tienen que ver con ciencia que son muy objeto de gran interés público, pero en general los contenidos de la ciencia quedan por fuera del debate público, y en una sociedad que pretende ser democrática no parece ese ser un buen camino. Esa es mi opinión, humildemente también. El micrófono. Uno encuentra que sí hay revistas científicas especializadas de divulgación científica, pero lo que es la prensa formal, lo que son los noticiarios formales, le dedican muy poco espacio a la ciencia. Y yo creo que hay la creencia de que la ciencia es muy difícil de entender, muy difícil de comprender, porque como usted muy bien lo dice, las autoridades son siempre los científicos, ¿no? Pero visto esto, yo me pregunto, y le hago la pregunta sobre todo para tener tiempo de desarrollarla después de la próxima pausa comercial, ¿cómo usted vislumbra, o si se atreve a vislumbrar, cuál va a ser el futuro en la conformación de esa verdad, tomando en cuenta todas las herramientas tecnológicas, informativas, los grandes avances de la ciencia, lo desbordada también que está la imaginación? Porque en estos momentos la imaginación del ser humano está desbordada, no tiene límites, nadie le pone límites a ese desbordamiento. ¿Cómo usted ve la conformación de esa verdad en el futuro? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, pues obviamente para los historiadores ser futurólogos o predecir lo que va a pasar pues es más difícil, ¿no? No tenemos bola de cristal, pero se puede hacer alguna reflexión comparando lo que ha pasado antes con lo que está pasando ahora y tratar de pensar o soñar cómo podría ser. Una cosa que se me ocurre para pensar es que la incursión de la imprenta en el Renacimiento generó una revolución tremenda en el conocimiento. O sea, lo que llamamos ciencia moderna, la ciencia de la revolución científica en la modernidad, fue en gran parte consecuencia de la imprenta. La velocidad y la estabilidad a la que se movió el conocimiento. Piensa en un tratado de anatomía de Vesalio, se publican 1000 ejemplares. Eso de alguna manera convierte al cuerpo humano en una forma de verlo, ¿no? La imprenta genera esa idea de verdad con muchísima fuerza. Ahora, en este momento estamos viviendo una revolución tecnológica posiblemente de mayores proporciones que la de Gutenberg en el siglo XV. Tal vez lo que estamos viendo ahora son cambios más radicales, no somos conscientes, entonces uno podría decir que estamos viviendo una gran revolución también en la forma como entendemos la verdad. ¿Qué va a pasar? Pues está pasando cosas como lo que hemos discutido ahora, de una sensación de que no hay una verdad y que hay muchas, pero me parece que hay algo positivo, ¿no? Desde luego es fascinante el mundo de las nuevas tecnologías y me parece que puede producir una ciencia distinta, una ciencia mucho más pluralista, una ciencia más diversa, lo cual es raro, ¿no? Porque uno dice, no, pero la ciencia es una, ¿no? Pero realmente puede ser que podamos construir formas de conocimiento en que formas distintas de pensar se sumen, ¿no? Estamos viendo panoramas en que es necesario, por ejemplo, que frente a los problemas grandes, diversas disciplinas entren a conversar con marcos de referencia distintos. Entonces tal vez se viene una época de una verdad perdón, más diversa, más pluralista, más incluyente. Porque una de las preocupaciones que ve en este tema, sobre todo en el científico, es que es muy difícil entrar con un atisbo de nueva verdad en la comunidad científica. La comunidad científica es una de las más cerradas y críticas a cualquier ligero cambio de lo que es la verdad que se maneja en el momento. De hecho, uno ve que cualquier, inclusive científico, que se atreve a dejar un poco suelta su imaginación, ahí mismo es criticado o condenado, y hay como una suerte de autocensura, inclusive siento yo, en la comunidad científica. Pero también al mismo tiempo me preocupa
y usted hace una reflexión al final de su libro, en las reflexiones finales sobre el tema de la geopolítica y la construcción de la verdad. Yo me pregunto si en el futuro, digamos, una potencia como China logra desplazar a cualquiera de las potencias occidentales, se impondrá entonces una verdad china sobre las otras verdades, o eso no va a ocurrir. Pues la historia de la verdad sí está siempre atada a quienes tienen poder y control, ¿no? Este libro es un poco esa historia en Occidente, pero yo creo que un cambio también grande que estamos viendo es un proceso de globalización en una dimensión que no teníamos antes. Entonces ya es muy difícil que no exista una comunicación entre culturas mucho más fluida. Entonces ya esa posible verdad china ya no está en China, ¿no? Es parte estamos hablando el mismo lenguaje. China hace parte del mundo, de hecho es uno de los países que más produce artículos científicos en el mundo, jugando el juego de la ciencia global. Entonces yo creo que la globalización, el tema de un mundo que ya está interconectado, también es un cambio grandote, ¿no? Porque antes podría mantenerse aislada una forma de pensar, ya no. Es muy difícil, o existirán casos, pero cada vez menos. Entonces ya defender una verdad nacional, por ejemplo, la verdad norteamericana o la verdad china o la verdad colombiana va a ser muy difícil, porque ya el mundo de la ciencia se mueve en una geografía mucho más amplia, ¿no? Profesor, ¿cuál es el límite, en primer lugar? O si existe. Uno. ¿El límite? Sí, el límite. Uno. Y en segundo lugar, quisiera hacer un comentario. Ya cada día que pasa se acerca más el momento en que los seres humanos van a poder ser escogidos, sus características, por sus propios padres. Un poco aquel trabajo que inició un no muy buen señor que se llamaba Mengele y que dejó su huella, sobre todo en Brasil, en toda una comunidad de personas que fueron hechos a imagen y semejanza de ese ser que quería Adolfo Hitler. Y sin embargo hoy, con una alta tecnología, vamos avanzando quizás incluso hasta un poco más lento que lo que hizo Mengele en su momento. ¿Hasta dónde podemos llegar con eso? Es decir, cuando vemos eso, empezamos a tener conciencia que se va a producir una división en la sociedad. Se van a profundizar las desigualdades y las diferencias. Justamente lo que dices es un argumento más para retomar algo de lo que estamos hablando, y es que la ciencia no está exenta de problemas morales, políticos y éticos, y la sociedad debe estar atenta y vigilante y debe poder participar. Por decirlo de manera un poco cómica, la ciencia es demasiado poderosa para dejarla en manos de los científicos. Es algo que tiene que estar vigilado por otras disciplinas, por otras formas de pensar, porque si no tenemos acceso a esa capacidad crítica, es muy peligroso. Pero en cambio, si hay una comunidad que puede preguntarse si es legítimo o no, de manera que aunque yo el día que me pueda vacunar voy y me vacuno, y si tengo un fuerte dolor en el abdomen voy al hospital y no me hago sobar o rezar, soy profundamente respetuoso de que se piense de otra manera y se hagan las preguntas, ¿cierto? Entonces, porque si no podemos caer en eso. No es que como los científicos dijeron, los genetistas dijeron, pues yo tengo que matar a mi hijo que no nació con ciertas condiciones que la sociedad crea. Pues no, pues hay temas que van más allá de la tecnología y de la ciencia, y que son propios de los humanos, como es la moral. Y es parte esencial de nuestra vida también y no se puede perder. Entonces, los científicos no pueden ser inmunes, no pueden aislarse
de esos debates en que el público tiene derecho a participar. Por ejemplo, esas preguntas que, bueno, el tema del calentamiento global, es un tema que no solo afecta, que no lo pueden decidir solamente científicos o economistas. Es un tema que tiene que la gente en su conjunto tomar las mejores decisiones para su futuro, teniendo en cuenta los argumentos de la ciencia, de la economía, de otros. Entonces, sí, tenemos que estar atentos y vigilantes, ¿no? De nuevo, a no tragar entero. Yo creo que esa lección perdónenme que yo soy profesor, entonces parecemos a veces un poco pedantes, pero una expresión muy famosa en latín de Immanuel Kant, dice, sapere aude, atrévete a pensar, atrévete a saber por ti mismo. Es el gran eslogan de la Ilustración. Yo creo que eso es un eslogan que sigue vigente, ¿no? En la educación, es que los chicos y las chicas y los adultos piensen por sí mismos, tengan criterios propios bien fundados y no seamos borregos, ciegos, que obedecemos la autoridad de cualquiera, ¿no? Sino que tenemos capacidad de elegir, y eso es pues importante en cualquier sueño de una democracia. Usted al principio del programa nos dijo que nos iba a compartir una experiencia, una anécdota sobre la relación con el libro, y creo que eso va unido también al papel de un historiador de la ciencia, porque un historiador de la ciencia como que se conoce la película completa, el científico como que está en el último estadio del momento, pero el historiador de la ciencia sabe lo que ocurrió antes y tiene una visión mucho más integral del proceso de desarrollo de ese conocimiento científico. ¿Qué nos puede compartir al respecto? Tal vez lo que tenía en mente es que para mí yo he publicado, creo que este es el 6º libro, pero es el más importante porque lo pensé para mis hijos, pero pensando en los hijos de muchos, para un público no especialista. Todos estos campos académicos se vuelven unos círculos cerrados en que los expertos en un periodo muy específico, en un personaje, discuten entre ellos. Y tal vez ya me estoy volviendo mayor y estoy pensando que tiene mucho más sentido que me lean más personas. Entonces me hace muy orgulloso, me pongo muy feliz de pensar que este libro lo están usando profesores de secundaria y que las clases de filosofía de chicos de 15, de 16 años están leyéndome. Eso me produce mucho más gusto que lo lea el gran experto de la Universidad de Harvard en historia de la ciencia. Entonces por eso tengo una relación de afecto con este proyecto, y espero de aquí en adelante poder hacer proyectos aún que tengan acceso a una mayor cantidad de gente. Por lo que estamos hablando, ¿no? Es el mismo sentido de que estos temas deben circular. Yo sé que no es un libro tampoco ligero, ¿no? Pues 600 páginas de temas más o menos técnicos, pero sí lo puede leer alguien que no haya estudiado historia o filosofía o sea científico. Es un libro para mis hijos aún están chiquitos, pero mi sueño es que es como combatir también la velocidad y la ligereza del internet, y que estos problemas merecen un poquito de atención. Y ¿será que tienen la paciencia de tomarse una hora, sentarse a leer un capítulo? Extraño eso, ¿no? En la educación, con mis alumnos que quieren tweets para entender todo, que esté todo y difícilmente leen un libro. Tienen mucha información y tienen las mentes mucho más veloces que la mía, seguro. Lo dispersa. Pero la profundidad con la que yo fui educado, de que tocaba leer un texto de filosofía con parsimonia, me parece que no se debe perder. Entonces también como acercar un poco a un público que hoy necesita de espacios de reflexión más cuidadosa me parece también interesante, ¿no? Entonces no sé, hay una labor difícil además. Sí, los tiempos que vivimos, más difícil. Bueno, más fácil para mí escribir para el especialista, porque estoy entrenado para eso, claro,
Bueno, ojalá que la televisión colombiana de otro lado lo convierta en un documental. Y para nosotros ha sido un enorme placer haber conversado con usted, haberlo tenido aquí en el programa. Y le agradecemos muchísimo que en su apretada agenda nos haya dedicado este momento. No, señor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Realmente una conversación bien interesante. Y su libro también. Le prometo que lo voy a continuar leyendo. Muy bien. Sácale tiempo, sí, no. El agradecido obviamente soy yo. Ya estaba perdiendo la voz porque había hablado mucho, ya esta es como mi octava hora de estas reuniones virtuales que fatigan un poco, pero con mucho cariño y muy agradecidos con ustedes, señores, por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias, Alexia, por gracias, Alexia, y al público. Con gusto, muchachos. Cuídense mucho, por favor, que está lloviendo. Un fuerte Igualmente. abrazo y buena noche. Hasta pronto. Hasta luego. Estás escuchando La Visión Radio.net.